Dios los bendiga, queridos hermanos. Es un gusto saludarlos. Contentos una vez más aquí para compartir con ustedes esta transmisión. Estamos seguros que será de mucha bendición. Este programa que lo hemos llamado Necesitamos Hablar. La invitación es a que usted comparta esta transmisión. Hoy contaremos con unos invitados especiales, expertos en un área que nosotros vamos hoy a ahondar, a abondar, como lo es la importancia de la comunicación. Son invitados desde Colombia, así que nuestro deseo es que ustedes puedan conectarse, que puedan interactuar, que puedan opinar, que puedan preguntar también a estos hermanos expertos en la comunicación y, por supuesto, que puedan compartir esta transmisión. Estamos muy felices, muy contentos de poder contar con la audiencia. Dios bendiga a todos los hermanos que se estarán conectando en breve. Sé que algunos están allí a la expectativa, o no algunos, hay muchos que ya están esperando esta transmisión. Necesitamos hablar. Así que estamos en este espacio, estoy haciendo todavía tiempo para que se vayan conectando los hermanos. Todavía no vamos a arrancar del todo con la programación que tenemos ya organizada, pautada, porque queremos que ustedes se conecten, que ustedes compartan esta transmisión. Así que ya lo saben, compártanlo con todos los hermanos, amigos que ustedes tengan allí en el Facebook, y que puedan con nosotros interactuar. Muy bien. ¿Te gustaría ser un buen comunicador? ¿Qué estás haciendo para mejorar tu comunicación? Pues bien, quédate con nosotros porque necesitamos hablar. Hoy contamos con la invitación de unos expertos en la materia. Por eso le aconsejo a que usted esté con nosotros para abordar el tema de la importancia de la comunicación. Estamos felices, hermana Keila, estamos contentísimos de poder dar este paso en este nuevo programa. Necesitamos hablar y estamos seguros que será de muchísima bendición hoy con unos invitados especiales desde Colombia. Amén, así es. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que están en sintonía, a los jóvenes. El Señor les bendiga en gran manera. Nuevamente estamos aquí y ahora con un programa diferente, un programa un poco más dinámico. Y como decía el pastor, tenemos a unos invitados que sé que ellos han sido de bendición en el lugar donde ellos están allí sirviendo al Señor, congregándose en la iglesia, en una de las iglesias de Bogotá. Y para nosotros pues también una bendición tenerlos en este programa y hacer algunas preguntas con respecto a este tema de la comunicación, porque creo que estamos en el tiempo de la comunicación. Siempre ha habido comunicación, por supuesto, pero creo que esto hoy más que nunca la iglesia está cumpliendo y está haciendo una labor preciosa en los medios de comunicación, pero no solamente la iglesia, sino la familia. Vamos a enfocar varias áreas, ¿amén? Sí, estamos pues nosotros a la expectativa de escuchar todos estos consejos que sé que van a ser de gran ayuda para nosotros, para nuestras relaciones interpersonales, las relaciones en el hogar, amén, las relaciones en el liderazgo, en el lugar de trabajo donde nosotros nos encontremos y por supuesto, como no, la comunicación en el ámbito de las redes sociales, porque ahora más que nunca la iglesia tiene un papel preponderante donde está predicando, donde está anunciando el mensaje, donde estamos llegando a cualquier rincón del mundo a través de estos medios que el Señor pues nos permite usar. Y bueno, nosotros que estamos contentos, hermana Keila. Amén. Queremos, bueno, entrar en la materia con estos invitados especiales. Amén. Pero sin antes explicarles algo, que como esto es algo dinámico y vamos a estar entrevistando a estos hermanos, por cierto, un matrimonio joven, amén, un matrimonio muy hermoso en el Señor. Ustedes pueden también dejar sus preguntas aquí en el chat del Facebook, porque tomaremos en cuenta algunas preguntas para también nosotros hacérselas
a estos hermanos, amén, que son comunicadores sociales. Tomaremos en cuenta alguna pregunta o varias preguntas de ustedes y lo mencionaremos a ustedes para que ellos puedan también responder a estas preguntas del público, amén. No solamente nosotros vamos a preguntar, sería bueno que ustedes también interactuaran y hicieran alguna pregunta o también algún comentario, un aporte, ¿verdad?, para el contenido de este tema de hoy, de la comunicación en el hogar, la comunicación de la iglesia, qué papel está ejerciendo la comunicación en los hogares ahora mismo en este tiempo de confinamiento, algún consejo y alguna pregunta, ustedes lo pueden hacer porque para eso lo estamos haciendo en vivo y en directo por Facebook Live, para que ustedes escriban, para que ustedes no solamente saluden, sino que también aporten a este programa en cuanto al contenido. Amén. Perfecto, entonces vamos a pasar el señal, vamos a presentar, amén, gloria al Señor, al hermano Michael Ciprián Martínez y a su esposa, la hermana Priscila Centeno Medina. Amén. Ambos son comunicadores sociales. La hermana Priscila es programadora en la emisora Radio Más Cerca del Cielo. Amén. De la iglesia 12 de octubre de Bogotá. El pastor de esa iglesia es nuestro muy amado hermano Enrique Centeno. Amén. Un amado hermano y pastor muy reconocido y muy respetado, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Su amada esposa, la hermana Rosalba, son los pastores de esta iglesia. La hermana Priscila, precisamente, es hija del hermano Centeno y es la programadora de la emisora Radio Más Cerca del Cielo. También es correctora de Tu Vitamina del Día y colaboradora en las clases de los jóvenes. Su esposo, el hermano Michael Ciprián Martínez, es comunicador social y también asesor en comunicaciones de la Fundación Educando Familia. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. ¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga mucho. Muchas gracias por la invitación, pastores Osvaldo y Keila. Es un privilegio para nosotros realmente que ustedes nos hayan tomado en cuenta para esta reunión y esperamos que el Señor se glorifique, obre y que todas sus inquietudes puedan ser resueltas. Amén, amén. Qué bendición. Yo personalmente no los conozco, mi esposo sí los conoce y bueno, me ha hablado muy lindo de todo el trabajo, de primero ellos como personas, como hermanos en Cristo, una amistad muy linda que hicieron el año pasado cuando él estuvo allá en Colombia y además de eso, de ese trabajo tan hermoso que están haciendo en las redes sociales, en la comunicación, en la radio. De verdad que ha sido también de inspiración para nuestras vidas ver el trabajo arduo, ese trabajo de hormiga de todos los días, redactar, editar la vitamina del día, que me parece excelente esa iniciativa que tuvieron allí en la iglesia, y los jóvenes muy activos, por cierto, de la iglesia 12 de octubre. Yo soy seguidora de ustedes desde hace tiempo. Amén. Muchísimas gracias, amados hermanos. Gracias a ustedes por aceptar esta invitación. Sabemos que será muy enriquecedor este tiempo. Vamos a aprender mucho de ustedes con, bueno, toda esa información que ustedes tienen, ese conocimiento. Estoy seguro que no solo a nosotros nos será de mucha ayuda, de mucha bendición, sino a todos los hermanos, a toda la audiencia que ahora nos está siguiendo, que nos está escuchando y que luego, posteriormente, nos escucharán en diferido. Así que gracias por aceptar la invitación. Amén, amén. Hermanos, nosotros sabemos que en los días que vivimos, nos enteramos y por las noticias y por los testimonios que escuchamos, esas experiencias, ¿verdad?, que nos llegan a nosotros por testimonios de hermanos y no de hermanos necesariamente, sabemos que hay una gran dificultad y una gran carencia en la comunicación. Es decir, que hay muchas personas que no saben cómo comunicarse y sé que la audiencia que nos está escuchando pues quiere aprender y ser mucho mejor comunicadores de lo que hasta ahora han sido, y en lo particular pues yo quiero ser un mejor comunicador, comunicarme de la manera correcta, de la manera eficaz, eficiente. Por eso me gustaría, hermanos, que nos hablen un poco acerca de lo que es ser un comunicador en sí. ¿Qué es serlo? Porque a veces se tiene pensado que el comunicador es aquel que se gradúa, que se titula en una universidad, pero yo considero que el ser comunicador no necesariamente
es aquella persona que se gradúa y tiene un título universitario. ¿Qué nos pueden decir ustedes al respecto? Bueno, el ser humano, por naturaleza, tiene como función o como una capacidad el comunicar. Desde el principio de la creación, el Señor empezó comunicándose con nosotros. Antes de crearnos a nosotros, antes de crear el planeta Tierra, Él ya se comunicaba, pero los vestigios que nos dan la Biblia, desde Génesis, es que el Señor se comunicaba. Y dijo Dios, ya es un vestigio de que hay comunicación. Y más adelante, mirando, más bien con una ilustración, cómo el Señor se comunicaba, qué canal utilizaba, qué papel fungía el Espíritu Santo y cómo todo esto causa un efecto. Para antes decir cómo ser un buen comunicador, tenemos que entender qué es la comunicación. Porque Perfecto. de pronto nosotros tenemos un concepto muy general de que un buen comunicador es un buen orador, una persona que se expresa bien, que gesticula bien, pero la comunicación es bastante amplia, empezando porque hay comunicación verbal con las palabras y comunicación no verbal, que incluye aromas, signos, señales, gesticulación, movimientos, el tono de la voz. Entonces, ser un buen comunicador incluye muchas cosas. En resumen, el ser buen comunicador es darse a entender. Y tenemos un ejemplo en la palabra, el ejemplo perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que hablaba a través de parábolas para hacerse entender, con ejemplos cotidianos de la vida diaria. Es correcto, y también es necesario entender que el buen comunicador, como es la pregunta precisa que nos está haciendo el hermano Osvaldo, es la persona que tiene la capacidad, como dice Michael, de hacerse entender conociendo a su público. Si yo quiero dirigirme a un niño, yo tengo que saber cuál es la capacidad intelectual del niño para yo poderme dirigir a él. Si yo me voy a dirigir a un anciano, tengo que saber que el anciano tiene de hecho palabras diferentes a las que nosotros los jóvenes utilizamos y que yo tengo que acomodarme como buen comunicador a ese público al cual me estoy dirigiendo. Entonces, básicamente la tarea del buen comunicador es dar el mensaje de la forma correcta y también tiene que tener en cuenta, valga la redundancia, que el público esté captando exactamente la idea que él está transmitiendo. Perfecto. Entonces, para comenzar, ¿no? Partir de allí, de ese buen principio, que para ser un buen comunicador, pues debemos hacernos entender y comprender las personas que nos están escuchando, aquellos que tenemos enfrente, ¿no? Reconocer la audiencia a la que le estamos hablando. Correcto. Muy bien. Bueno, es interesante, hermana Keila. A mí me resulta muy interesante porque sé que hay muchas personas que tienen problemas y dificultades realmente para comunicarse de manera correcta, por lo menos desde el enfoque correcto que nos están presentando nuestros hermanos que son expertos en esta área. Amén. Y que, bueno, lo que le estaba diciendo el hermano Michael es que no necesariamente tienes que tener ese título, ¿verdad? Sino saber expresarte muy bien, ¿no? Y ese es el problema, cuando no nos sabemos expresar bien, no nos hacemos entender bien lo que sabemos y lo que queremos transmitir. Porque una cosa es saber algo, ¿verdad? Y tenerlo allí en su mente, y otra cosa es cómo lo transmito, y eso lo veo yo como un arte. Recuerdo una vez que me dijeron, mira, ¿tú te sabes tal cosa? Yo en la universidad, y yo les decía, sí, bueno, explícamelo. Y yo no fui buena comunicadora porque yo no sabía explicarle lo que yo entendía. Y me dijeron, bueno, que mejor buscamos a otra persona que nos explique porque no te entendí. Y yo decía, oye, para eso hay que tener arte, para explicar, saber explicar. Y además que yo tiendo a hablar un poco rápido. Y yo creo que mis compañeras quedaron así. Y la comunicación tiene que ser, ¿verdad? Fluida, muy entendible. Bueno, hay muchos aspectos que, como ustedes sabrán, que son comunicadores, ustedes, que requisitos que debemos tener en una comunicación eficiente. Amén. Hermanos Michael y Priscila, ¿qué piensan ustedes con respecto al lugar que ocupa la comunicación en estos tiempos de crisis? Bueno, tenemos que mirar el contexto para poder dar respuesta a esa pregunta, hermano Osvaldo,
Y así como lo decía la hermana Keila, ¿no? Digamos que hay gente que tiene una carencia para hacerse entender, y siempre le he dicho a mi esposa que la mayoría de profesionales escoge la profesión de acuerdo a una carencia que tiene. Hay gente que tiene una facilidad impresionante para comunicarse, por ejemplo, mi esposa, y hay personas a las que nos cuesta más, que somos un poquito más nerviosos o introvertidos, como es mi caso. Y yo precisamente por eso estudié comunicación, porque lo veía como una necesidad. El lugar que ocupa la comunicación en estos tiempos de crisis es bastante importante, porque primero vemos que el mundo está conmovido. Obviamente las personas están en un estado de shock, de alteración, porque han habido bastantes contagios, han fallecido personas que, digamos, por fortuna, gracias a Dios, no tenemos ningún caso cercano ahorita, pero hay congregaciones donde han muerto hermanos, donde han muerto familiares, donde han muerto vecinos. Y además que nos tomó por sorpresa. Y ese es una característica de las crisis, que las crisis no avisan, las crisis llegan de repente. Y pues no estaba predicho. Todo el mundo decía, no, este año 2020 es el 2020, la visión perfecta. Sí. Sí, sí. Sí. Una Sorprende. cosa es el hombre, Sí. y otra cosa es lo que dice el Señor, ¿no? Aunque está bien tremendo y bien difícil la situación, nosotros sabemos que el Señor es soberano y está al control de todo, incluso de lo que nos parece a nosotros que no es tan positivo. Hay incertidumbre sobre las consecuencias que esto puede generar, esta situación que estamos viviendo, a nivel demográfico, una disminución de la población, a nivel económico, una recesión económica, desempleo, inflación. En el tiempo, ¿cuánto tiempo vamos a durar en superar estos estragos que trae esta crisis? Y no hay certeza tampoco de la información a nivel mundial. Acá en Colombia tenemos un ejemplo, y es que mientras los gobernantes nos decían tranquilos, todo va a estar bien, vamos a salir pronto de esta situación, vamos a guardar las medidas y vamos a volver a la normalidad, otros gobernantes decían no, tenemos que cuidarnos porque primero es la salud antes que la producción. Entonces, lo que se hacía era un choque y una confusión en la población. Unos decían, bueno, ¿a quién le creo? ¿A la alcaldesa o al presidente? Y finalmente, por dar comunicaciones en el momento que no es, a comunicaciones apresuradas, pues se generó un estado de confusión acá en Colombia, que no sabíamos a quién debíamos obedecer, si al presidente o a la alcaldesa. Y obviamente este virus dio un vuelco a toda la agenda internacional, mientras que anteriormente hablábamos de pronto de la guerra económica entre Estados Unidos y China. Ahora estamos hablando, bueno, ¿cuándo va a estar la vacuna para el coronavirus? ¿Cuántos infectados hay? Y es algo que totalmente nos cambió la visión. Ya no tenemos ese 2020, sino que está distorsionada. Entonces, sí, nos cambió la manera de ver la agenda mundial, por decirlo así, lo que está pasando. Y estas características de las crisis, como la decíamos, era la sorpresa. Además que eso nos vuelca toda la atención. Es única nuestra crisis. Entonces, ahora todo es coronavirus, COVID-19, enfermedad. ¿Cómo la solucionamos? Y precisamente esa desestabilización y esa tendencia a que decaiga la calidad de la información porque hay diferentes versiones, es el papel que tiene el comunicador, y no solamente el comunicador, las personas del común, de informarse de fuentes fidedignas, de no estar extendiendo de pronto noticias falsas. Acá en Colombia pasó algo hace 2 días, ¿verdad? El pelo en la Biblia. Ustedes sí, van a decir si no lo han escuchado. Impresionante. Entonces apareció una muchacha muy guapa ella y decía, me llegó una nota de WhatsApp donde un niño que se escapó de la casa y fue a dormir a la iglesia, dice que se le apareció Dios y que le dijera a todos que la cura del coronavirus estaba en la Biblia, que abrieran la Biblia en la mitad y que en la mitad todas las Biblias tenían un pelito, que pusieran a hervir el pelito y que el pelito lo sanaba del coronavirus. Y a mí me dio risa cuando lo escuché. Y yo decía a Priscila, pero ¿cómo es la gente de ignorante o será un juego? Y lo tomé como un juego hasta que en el grupo de WhatsApp de la familia
algunos familiares escribieron que no, que sí es verdad lo del pelito de la Biblia, que miren, vamos a buscar el pelito. Yo no tengo Biblia, pero ustedes confírmenme. Entonces, eso a mí me impactó y yo dije, no puede ser que mi misma familia haya tal desconocimiento de la palabra. Entonces, le decía a mi esposa, yo tengo que decirles algo porque yo no me puedo quedar callado ante eso. Yo sé que si ellos acuden a hacer eso que a mí me parece tonto, están pasando a sus hijos por el fuego, están acudiendo a los agüeros, a la hechicería. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad, no solo como comunicadores profesionales, sino también como hermanos en la fe, como cristianos, como el cuerpo de Cristo, de orientar a las personas. Nosotros tenemos una verdad que el mundo desconoce, que al mundo se le hace una locura. Entonces, somos responsables de compartirla y de explicarla de una manera que se entienda. Excelente. Sí, o sea que ahora nosotros como cristianos estamos cumpliendo el rol de en la comunicación preponderante, es lo que usted está diciendo, ¿no? Tal cual, así mismo. Exacto. Nosotros somos muy responsables de qué se está comunicando, de qué estamos comunicando. Si estamos en una crisis, eso no se puede tapar con un dedo. Si estamos pasando situaciones difíciles en los que muchos, como decía Michael, han perdido sus familias, pero ahí viene un rol bien importante en nuestra parte personal, y no solamente personal, sino como familia, como iglesia. ¿Qué es lo que nosotros estamos transmitiendo? Michael hablaba de diferentes formas de comunicarnos. Entonces nosotros tenemos una forma de comunicarnos en nuestra actitud, en nuestros gestos, porque toda esta crisis y la cuarentena, pues obviamente han tenido sus efectos en nuestra personalidad incluso. Entonces, obviamente el encierro muchas veces trata de opacarnos, pero nosotros, ¿qué le estamos transmitiendo a nuestros amigos, a nuestros propios hijos? Y eso lo comunicamos no solamente con nuestras palabras. Michael es una persona que todo el tiempo está informado y eso es muy bueno, pero yo llego a un límite donde digo, un momentico, ¿hasta qué punto esa información me está haciendo bien a mí? A veces tenemos que poner un sello, un momentico, cerremos un momento la puerta, vamos a dejar de estar pegados a los medios de comunicación, porque eso no es desconocido. Los medios de comunicación tienen sus preferencias. Entonces, a veces tenemos que cerrar la puerta de los medios de comunicación y mejor abrirle la puerta a la voz de Dios. Y eso es algo que es bien importante. Mi esposa ha tocado un tema muy importante y es la sobreinformación, cuando uno se inunda. Y esa sobreinformación por lo general produce algo que es miedo. Y el miedo es una de las emociones que con mayor facilidad puede movilizar a las personas. Si usted le dice a las personas, si ustedes salen de casa, se van a enfermar, la gente se queda en casa. Eso está pasando. Acá en Barranquilla también sucedió. Otra cadena de WhatsApp. Le dijeron a la gente, vayan al mar, que el agua salada con limón cubre el coronavirus. Y la gente fue. Entonces, hay que ser responsable con ese tipo de cosas que decimos, porque cuando la gente tiene miedo, reacciona. No piensa, sino reacciona. Entonces, debemos tener cuidado en ese tipo de cosas. Y ahí es cuando mi esposa bien lo dice, hay que tener cuidado de dónde estamos, cuál es nuestra fuente. ¿Cuál es la fuente? ¿De qué nos estamos llenando? Entonces, ¿nos estamos llenando de miedo o nos estamos llenando de confianza en la palabra del Señor? Entonces, nosotros somos totalmente responsables de difundir ese mensaje apropiado, correcto, y de cumplir verdaderamente con informar y no hacer todo lo contrario, que sería desinformar, sino ubicarnos, ¿verdad?, en lo que ocurre y estar seguros de lo que nosotros vamos a transmitir. Y por otro lado, en estos tiempos de crisis, y según lo que comentaba el hermano Michael, que incluso personas cercanas a él pues llegaron a escribirle por el WhatsApp, llegaron a escribir porque algunos creyeron en aquello que dijera aquel niño. Y bueno, ahí entonces él mencionó algo, él decía, yo me siento responsable de darle la información correcta, lo que debe ser y lo que ellos deberían
estar haciendo y no creer en ese tipo de cosas. Entonces, allí entramos nosotros en la escena para dar una información, para comunicar la verdad del Señor, comunicar la salida, la solución, la esperanza. En este caso es nuestro Señor, nuestro Salvador, y confiar en las promesas que Dios nos ha dado. Pero, hermanos, ¿por qué cuesta tanto el asunto de la comunicación? ¿Por qué nos cuesta? Yo estoy seguro que mi esposa pues tiene el mismo deseo que yo, en lo particular, que es comunicarme de la mejor manera posible. Ese es uno de mis deseos, ¿no? Entonces, me gustaría que nos hablaran un poco acerca de esos consejos para mantener una buena conversación, para mantener una buena comunicación. ¿Cómo mantenerla? ¿Cómo mantener una buena conversación? ¿Cómo ser un buen comunicador? Y ahora como ahora que estamos siendo, estamos jugando un papel fundamental como iglesia, ¿no? Cómo comunicarnos ante nuestra familia y en los medios de comunicación, con qué mensaje, más que el mensaje es qué consejos nos dejan para que esa comunicación sea eficiente. Sí, porque hay personas que no logran una buena comunicación, una conversación, no la logran. Tienen serios problemas al respecto. Problemas para que la otra persona capte, ¿no? Y pueda... Para que capte, no hay ese feedback, no hay esa retroalimentación. Por eso nos gustaría que nos dijera un poco acerca de cómo mantener una buena conversación. Ok, esa es una pregunta bien interesante y podemos partir desde el hecho de que la comunicación hay que construirla. Nosotros tenemos la capacidad de comunicarnos. De hecho, todos los seres humanos nos comunicamos por señas, por palabras, por nuestros sentidos. Tenemos esa habilidad, gracias a Dios. Sin embargo, nos quedamos en el hecho de yo me comunico como yo quiera. O muchas veces he escuchado, yo digo las cosas como yo quiera, o yo digo las cosas así nomás. Y se nos olvida que tenemos que aprender a comunicarnos. Y ese aprender a comunicarnos muchas veces nos lleva a desaprender muchas cosas con las que crecimos y aprenderlo nuevamente a hacer de la forma correcta. Nos tumban nuestros argumentos. Y eso yo lo comprendí en una etapa de mi vida. Yo siempre sufrí de pánico escénico. Todavía lo sufro, pero ya lo manejo. Pero logré entender que si yo no hacía el ejercicio de comunicarme y de buscar la forma que la gente me entendiera, pues nunca iba a poder comunicarme. De hecho, bueno, nosotros llevamos casi 4 años de casados y para mí lo más difícil fue decirle a él lo que me molesta. Y yo decía, bueno, ¿y cómo él va a saber? Nosotras las mujeres asumimos que la gente sabe lo que nosotras estamos pensando. Pero yo decía, no puede ser así porque ellos tienen sus diferencias en el raciocinio y todo esto y yo tengo que aprender a comunicarme con él. No es que la gente me conozca a mí, es que yo pueda conocer al receptor de mis ideas para que así pueda haber una comunicación efectiva. Si yo no entiendo las necesidades, si yo no entiendo la posición o la postura de mi receptor, muy difícilmente voy a poder tener una conversación con esa persona, porque no hay un punto de unión, no hay un punto de interés entre ambas partes. Así que la comunicación se va a perder totalmente. Es como cuando ponen la publicidad y si a mí no me interesa, pues yo no la leo o no la veo, no la escucho. Pero si a mí me interesa la publicidad, pues obviamente mi atención va a estar puesta ahí. Uno de los teóricos de la comunicación se llama Mario Kaplun. Él es o era edu comunicador, es decir, un comunicador para la educación. Y él tiene una frase muy bonita y es que la verdadera comunicación no comienza hablando, sino escuchando. Y que la principal condición de un buen comunicador no es hablar, sino escuchar, para identificar el contexto en el que se desenvuelve una persona. Yo al escuchar le añadiría el observar,
y el percibir con todos los sentidos lo que nos está rodeando. Hay veces, por ejemplo, para identificar el contexto tenía un ejemplo y es una sola frase: te invito a salir. Si yo le digo a mi esposa, te invito a salir, ella va a entender que es un coqueteo, que la estoy invitando a tomarse un café, a dar una vuelta al parque. Pero si yo de pronto estoy disgustado con una persona y le digo, oye, te invito a salir, estoy diciendo de una manera diplomática que no lo quiero ver cerca a mí. Entonces, ese es el contexto. Una misma frase puede significar dos cosas totalmente distintas en contextos diferentes. Entonces, ¿cómo mantener esa buena conversación? Me puse a revisar también y encontré un artículo de nuestro hermano, el pastor Rubén Concepción, a quien de paso enviamos un saludo. Y en el 2011 escribió un artículo que se llama El arte de una buena comunicación. Y él señala 3 flechas que destruyen una buena comunicación. La primera, la mencionaba mi esposa, una forma explosiva al hablar. Hay personas que tienen unas palabras muy fuertes o se expresan de una manera arrogante de pronto en su actitud o de una forma chocante, que uno de pronto intercambia alguna palabra con ellos y uno dice, uy, yo como que no quiero hablar más con esta persona porque es muy cortante. Esa una, y eso se presenta incluso en las iglesias. Así que debemos tener un cuidado importante en nuestra manera de decir. Se me viene ahorita a la mente un ejemplo de un joven en la congregación que cuando era pequeño, bueno, eso lo escuché, ¿no? Cuando era pequeño se hizo el peinado de la cresta. Pues era un niño. Y uno de los hermanos le dice, oiga, ¿usted qué hace con ese peinado? Ese peinado es del diablo, arrepiéntase. Y el niño no volvió a la iglesia. Y hoy es adulto. Wow. Y está apartado. Una palabra mal dicha en el momento incorrecto, a la persona incorrecta o en el contexto que no es, puede causar bastante daño. Y el Señor nos dice que tengamos cuidado con hacerle daño a alguna de sus ovejas, a uno de los más pequeños. La segunda flecha que indica el hermano Rubén es la crítica. Entonces, a veces en vez de entender o de tratar de seducir a la persona para Cristo, no para nosotros, para Cristo, lo que hacemos es señalar, criticar, juzgar. Y está bien, el Espíritu Santo redarguye de pecado, pero es el Espíritu Santo, no usted ni yo. Entonces, empezamos por señalar defectos. Y se nos olvida que mientras que nosotros vemos la paja en el ojo ajeno, tenemos una viga incrustada. Entonces, es necesario tener una ética y tener respeto por los demás. Cultivar un ambiente digno, dice él. Todas las personas tienen inherentes a sí mismo una dignidad. ¿Por qué? Porque el Señor no murió por uno o por dos. El Señor murió por toda la humanidad. El Señor Jesucristo se entregó por el pecado de todo el género humano. Entonces, eso ya le entrega a usted un valor implícito. Usted cuesta la sangre de Cristo. Amén. La tercera flecha que señala nuestro hermano Rubén era el silencio. Y pues, obviamente, el silencio ya impide que se dé un proceso comunicacional, aunque claro que el silencio a veces habla. Entonces, pero digamos cuando es un corte en la comunicación, como nos sucedió al principio, así como los médicos se enferman, los comunicadores también se les caen las comunicaciones. Así es. Las cámaras que... Sí, sí. Un problema de comunicación. Hay que preocuparse por los sentimientos de los demás y también pensar en cómo me sentiría yo si me dijeran lo que yo estoy a punto de decir. Es decir, ¿cómo me sentiría yo si soy el receptor? Es interesantísimo eso que dice hermano Michael. Estoy tratando de memorizar todas esas flechas y algo que dijera también el hermano Michael que es importantísimo, es fundamental, y es el hecho de saber escuchar, porque muchas veces uno de los errores principales, algo que vemos comúnmente, es que las personas quieren
tener como el protagonismo de la conversación y ser ellos únicamente lo que hablen y no dejar escuchar o no escuchar las necesidades de la otra persona, que allí considero que es donde está el secreto y es lo que el hermano Michael está matizando. Y esas tres flechas que son, bueno, importantísimas. La primera creo que es esas personas que gritan, ¿no? O que elevan mucho la voz para hablar. Explosiva de hablar, sí, señor. La forma explosiva. La segunda, recuerdo la tercera que es el silencio y la segunda es... La segunda es la crítica y la tercera el silencio. Perfecto. Bueno, hermana Keila, yo estoy encantado con esta información que los hermanos nos están dando, con toda esta cátedra, porque es valiosa, muy valiosa toda esta información, no solo para nosotros, como dijera al principio, que queremos aprender cada vez más, sino a todos esos hermanos, a toda esa audiencia que nos está escuchando, que quizás tienen también algunas interrogantes, algunas preguntas, pero bueno, yo también quiero que mi esposa, pues, a ustedes les pregunte, porque nosotros estamos aprovechándolos a ustedes al máximo. Amén, así es. Y interesante lo que dijo el hermano Michael, que es que, o sea, ese mensaje, un mismo mensaje lo podemos dar de diferentes formas. Así es. Así como podemos hacer que esa persona venga a Cristo, como podemos hacer que odie el evangelio. Y yo creo que ahora, con estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de crisis, tiempos de incertidumbre, tiempos de temor, de miedo, la iglesia tiene que saber dar el mensaje. Amén. Un mensaje que atraiga, un mensaje, no estamos hablando de ese mensaje fácil ni dulce, no, estamos hablando del mensaje del amor de Dios, pero que cale de acuerdo a la necesidad. Por eso dice el hermano que tenemos que primero entender el receptor, para después nosotros dar el mensaje apropiado a ese receptor. Porque es que a veces tenemos el problema de no saber dar bien el mensaje de Dios. Y Jesucristo nos dio ejemplo como excelente comunicador, porque él tenía un mensaje apropiado para cada tipo de receptores. Para los fariseos tenía un mensaje más duro, más certero, ¿verdad? Sí. Para los afligidos del corazón tenía otro tipo de mensaje, pero de verdad que vemos el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo y debemos nosotros seguir en tener mucha sabiduría de cómo vamos a dar ese mensaje. Y ahora más que nunca que la iglesia está jugando un papel fundamental en la comunicación. Amén. Bueno, quiero hacer otra pregunta, ¿verdad? Que sabemos que a nivel de hogar, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes consideran que ahora con este tiempo del confinamiento se ha podido rescatar la comunicación en los hogares? Y estoy hablando de la comunicación ya no de redes comunicacionales, por tecnología, sino la comunicación en el hogar. ¿Qué creen ustedes? Sí, totalmente. Yo creo que quien no haya querido comunicarse en esta crisis, realmente, o sea, se ahoga solito. Porque el estar, no es lo mismo tener uno la familia como estábamos acostumbrados, ¿no? Sale el esposo a trabajar, sale la esposa a trabajar, los niños a la escuela o al colegio. Entonces, digamos que teníamos diferentes cosas que compartir. ¿Cómo te fue? Bueno, bien, no sé qué. ¿Cómo te fue en el colegio? No, la profesora me regañó, y a ti, no, mi jefe me puso más trabajo. Bueno, diferentes experiencias. Pero al estar encerraditos todos en la misma casa, entonces tiene que cambiar nuestra forma de comunicarnos. ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Te sientes vulnerable? ¿Hoy estás feliz? ¿Hoy estás contento? Vamos a jugar un juego. O sea, ha cambiado totalmente y nuestras prioridades, por supuesto, han cambiado también. Entonces, algunos estamos acostumbrados a desayunar en casa, pero no almorzar en casa. Ahora todos somos desayuno, almuerzo y comida, y todos viéndonos la misma cara. Entonces, tenemos que ingeniarnos, modificar esa forma de comunicarnos para que la comunicación no sea, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bajen a desayunar, ok, o pasen a desayunar, pasen a almorzar, pasen a cenar. Y todo el mundo como que en su mismo planeta, ¿no? Entonces, necesitamos sobrevivir definitivamente a esta crisis, y yo creo que Dios ha permitido esto también para que la familia vuelva a sus inicios. Al inicio no había televisión, no había internet, y creo yo que eran las familias más firmes que se pueden registrar.
Entonces la comunicación ya no la está haciendo el televisor ni el internet, sino la estamos haciendo nosotros, claro, con ayuda, por supuesto. En el caso de nosotros tenemos una niña de 3 años y ha sido bien, digamos, entre complejo y divertido con ella, porque tenemos que entender que ella estaba habituada a salir, a compartir con sus compañeritos en el jardín, y ahora solamente nos tiene a nosotros. Entonces, hay que transformar esa forma de comunicarnos. Ok, mamita, ¿qué quieres hacer hoy? Ella todavía sigue diciendo que quiere hacer tareas. Ah, ¿quieres hacer tareas? Ok, vamos a hacer una tarea. Ah, vamos a hacer el calentamiento. Son niños, necesitan estirarse, necesitan moverse, no tanto como nosotros los adultos que ya estamos, digamos, algo agotados, ¿verdad? Y necesitamos como esa etapa de receso, de descanso, pero ellos no, ellos quieren estar todo el tiempo activos. Y aparte de eso, también nos vamos a quedar toda la cuarentena mirándonos la cara, haciendo aseo en la casa, organizando. No, hay que alimentarnos. La comunicación tiene algo muy lindo y es que cuando se sabe usar hay empatía, forja el carácter. Nosotros somos seres sociales y cuando no somos sociales pues empieza a existir algo que es el egoísmo, el egocentrismo y nos consumimos en nosotros mismos. Así que el que yo me comunique o no me comunique con mi familia en esta época realmente va a afectar totalmente mi estilo de vida, va a afectar totalmente lo que yo quiero para mí. Yo quiero ser una persona amargada, yo quiero ser una persona que todo el tiempo esté nerviosa, yo quiero ser una persona que todo el tiempo esté histérica, o quiero realmente, como decimos o decíamos cuando estábamos con libertad de movernos, lo más importante para mí es mi familia. Realmente nuestra familia está siendo lo más importante y se lo estamos comunicando a nuestra familia, o fue una frasecita de aquellas que publicamos en el Facebook bonita para hacernos ver como personas amables. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. De pronto, un abrazo, un beso, no tiene que decírselo, pero que nuestros hijos, que nuestro esposo o las esposas puedan sentir ese cariño, ese amor en medio de esta situación, creo que es muy, muy importante. Hermana Priscila, y enfocándonos en el ámbito matrimonial, ahora ubicándonos allí en el matrimonio, bueno, hay una serie de consecuencias negativas que se pueden derivar de una deficiente comunicación en el ámbito matrimonial. Pudieran ser, bueno, unas cuantas, o la lista puede ser extensa. Usted podría decirnos un poco acerca de esas consecuencias producto de una mala comunicación, de que el esposo no escuche lo suficiente a su esposa o viceversa, de que haya ese tono alto para el momento de la conversación, la crítica constante en el matrimonio, o ese silencio del cual hablaba el hermano Michael hace unos minutos. Pero nos gustaría que nos hablara un poquito acerca de eso y de qué consejos nos pueden dar para corregir esa mala comunicación. ¿Cuáles serían esos consejos para mejorar la comunicación en el matrimonio? Bueno, es curioso, a mí me ha parecido muy chistoso, se los digo con toda la sinceridad, toda la clase de memes que hemos visto acerca de los matrimonios, que si mi esposa, que si mi esposo, que si está aburrido, que se quiere salir ya porque la esposa no se aguanta la esposa. Y yo creo que ahora es cuando se están viendo las falencias que hay en los matrimonios y eso tenemos que aprovecharlo para bien. Porque no está mal ver los errores y ver las diferencias, los defectos en el matrimonio. Lo que está mal es seguir con eso. Entonces yo creo que en esta cuarentena más de un matrimonio ha tenido que sentarse, ha tenido que parar y decir, un momentico, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a matar aquí entre los dos o vamos a realmente forjar nuestro matrimonio? Al igual que la comunicación, el matrimonio es una construcción, la familia es una construcción. Y yo tengo que tener muy claro qué clase de matrimonio yo tengo. Hay algo que
que yo se los aconsejo. Y se los aconsejo porque, aunque soy la más sonriente, mi carácter es un poco marcado. Y mi esposo, pues, es un poco más aplomadito, pero las mujeres tenemos la necesidad, a veces, no sé si sea necesidad o sea solamente que seamos neuróticas con esto, pero tenemos el deseo de tenerlo todo controlado, todo en orden. Y eso a veces nos afecta. No es que mi casa esté como un chiquero ni nada de eso, pero hombre, hay tiempo para todo y la misma palabra nos lo dice. A veces yo me desespero porque veo el reguero de Marian y entonces me quedo mirando a Michael y le digo, pero ajá, yo soy la única que va a recoger, y decidí, se los digo con todo el corazón, decidí relajarme, porque eso me estaba afectando. Y yo creo que a veces tenemos que hacer un alto en el camino y tenemos que descansar realmente. Hace unos días tenía una conversación con alguien y me decía, descansa, y yo le decía, no puedo. Me decía, hombre, hay tiempo para todo, y yo me quedé pensando en esas palabras y yo decía, sí, tenemos el tiempo perfecto para todo, podemos descansar, podemos trabajar. Algunos están trabajando desde casa, hágalo, sí, pero dedíquele también tiempo a su familia, no que tengo que lavar la ropa, no que tengo que lavar la loza, no que tengo que sacar la basura, sino dedíquele tiempo a su familia, o a su esposo, a su esposa, mírelo, contémplelo, recuerden esos momentos que los hicieron enamorarse, porque eso, yo me quedo aterrada incluso cómo han llegado peticiones por los hogares, porque los que están en conflicto, y yo digo, wow, sí, hay momentos en que el mismo de encierro desespera, y eso genera pues ciertas actitudes en nosotros, ciertas respuestas negativas en nosotros, pero tenemos que pensar un poquito si realmente eso vale la pena tal vez perder nuestro matrimonio por un momento que es pasajero, porque esto no va a durar para toda la vida, y entonces cuando se acabe la cuarentena, ¿qué vamos a hacer? Así es. Algo bien importante, y es fundamental en cualquier relación familiar, de amigos, lo que sea, es aprender lo que el Señor nos enseñó, a bajar la cabeza, a pedir perdón, porque las situaciones difíciles vienen, y una parte fundamental de la comunicación es el ponerme en los zapatos del otro. A veces cuando nosotros ofendemos, simplemente nos damos cuenta de lo que nos está afectando a nosotros, pero no de lo que está afectando a mi pareja, no de lo que está afectando a mi familia. Entonces, es una posición bastante egoísta, pero si en algún momento del día nosotros logramos sentarnos con la persona, o con mi pareja, o con la persona que he ofendido, y escuchar su postura, ahí es donde uno cae en cuenta, uy, la embarré, uy, hice mal, hablé mal, actué mal. Entonces tenemos que bajar la cabeza y decirle, oye, perdóname porque no era la forma en que debía haberte hablado, en que debía haber actuado. Y es bastante importante que a veces tenemos que ir a la presencia de Dios realmente. A veces tenemos que separarnos un poquito, bajar el enojo y decirle, Señor, ayúdame con todo esto porque yo solo no puedo. Es una parte que yo creo, se los hablo por mi experiencia. Yo siempre digo, yo no puedo hablar de algo que yo no he vivido. Habrán parejas que dirán, no, a nosotros no nos ha pasado eso, bendito Dios por ustedes, pero nosotros somos una pareja llena de errores, y que no nos da de pronto miedo decirlos, porque sabemos que posiblemente muchos más estén pasando por lo mismo. Así que hay que a veces entender nuestras limitaciones y pedirle al Señor que nos ayude con ellas. Muy bien, hermana Priscila, interesante estos consejos que debemos tomar nosotros como matrimonio, amén, rescatar esa comunicación, y que eso es una decisión de ambos, no solamente de una persona, sino que los dos tienen que colaborar para que haya una buena comunicación. Qué bonito, de verdad. Ahora, saliéndonos un poco del tema del hogar, que es fundamental, pero ahora vamos a enfocarnos en lo que es hacia afuera, ¿no? Sé que estamos viendo un bombardeo, un fuerte bombardeo en las redes sociales en cuanto a la evangelización. Ahora vamos a hablar de la comunicación hacia afuera. ¿Crees
ustedes, que son comunicadores sociales, por cierto, amén, y son expertos en esta materia, ¿creen ustedes que estamos en el mejor momento de la iglesia para proyectarse ante el mundo? Para los dos. Dale. Yo creo que el mejor momento de la iglesia para mostrarse al mundo ha sido durante toda la existencia de la iglesia. Sin embargo, estamos, como les decía hace un momento, estamos viviendo un cambio en nuestra forma de comunicarnos, en la que es necesario saber qué estamos comunicando como iglesia. Y eso es una responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros totalmente. Yo sé, y todos los que somos cristianos y que creemos en el Señor y hemos leído la palabra, que estos tiempos a la iglesia de Cristo no nos toma por sorpresa porque es algo que ya estaba escrito. Sin embargo, volvemos a lo mismo, a uno de los fundamentos de la comunicación, y es entender la postura de los demás. ¿Cómo yo estoy comunicando el evangelio a los demás? Tenemos que tratar de tener mucho cuidado con la vulnerabilidad de las personas. Muchos han escuchado la palabra, de eso estoy segura. Y estos medios de comunicación seguro van a hacer que mucha gente que no la había escuchado la pueda escuchar. Sin embargo, nosotros debemos tener lo que aquí le decimos tacto para hablar acerca del evangelio. Y de hecho, el Señor Jesús que ha sido el mayor maestro de nosotros, fue una persona muy prudente en hablar acerca del evangelio. Y nosotros debemos tomar su ejemplo. No es porque esto está escrito y viene el juicio de Dios, entonces los vamos a juzgar a todos y los matamos. Y no, hay algo, no recuerdo, alguno de ustedes dos comentaba acerca del cuidado de dar el evangelio. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Sí, yo voy a dar el evangelio, pero primero, y eso es algo que el Señor nos enseñó, miremos la necesidad de la gente. ¿Qué es lo que está premiando en la gente? ¿Cómo yo voy a compartir el evangelio? ¿Le voy a entrar con un versículo de juicio de una vez o voy a ver qué es lo que está pasando primero con la persona? La comunicación, cuando la aprendemos a manejar, nos enseña a ser personas y a percibir a los demás, no como una población, no como una cantidad, no como un público, sino como personas individuales, con necesidades diferentes. Y yo creo que ese es el mayor reto de la iglesia en este momento, porque estoy más que segura que a muchos nos han llegado mensajes, Priscila o Michael, estoy angustiado, estoy triste, estoy deprimido. Entonces yo no le voy a poder decir lo mismo que a una persona que toda la vida ha sido atea, o sea, considerado atea. Ahí es donde yo tengo que tener el discernimiento del Espíritu Santo para saber cómo manejar esa situación y cómo presentar el evangelio a esta persona. Bueno, para complementar, yo creo que los medios sociales, las redes sociales, estos aparatos han sido una bendición y son herramientas que, depende del uso que se le dé, pueden servir para hacer bastante bien o bastante daño. Había un teórico, se llamaba Zygmunt Bauman, y él decía que las redes sociales son una trampa, porque el individuo, si cada uno cree que está en permanente contacto. Por ejemplo, ahorita estas herramientas me permiten a mí estar allá en Asturias, en Oviedo. Quisiera estar en persona, pero me permiten ir virtualmente hasta allá. Y esa ilusión nos crea de que estamos en permanente contacto con cientos o con miles de personas que puedan estar mirando. Creen o nos hace creer que estamos unidos con amigos. Nosotros no tenemos de pronto tantos amigos como creemos en Facebook. Tenemos más contactos, pero amigos no tantos como los que dice. Dice también que tenemos seguidores, pero vamos a ver cuántos de ellos les proponemos ir a la iglesia y cuántos nos siguen. Entonces no tenemos tantos seguidores como las redes sociales nos hacen creer. Y lastimosamente, como individuos nos damos cuenta de nuestra soledad cuando apagamos estos teléfonos en nuestras habitaciones. Las relaciones virtuales
nos dan una facilidad que no hay en la vida real, y es la de suprimir, la de eliminar, bloquear, marcar como spam, que es rotular como basura, silenciar a otras personas, tratando de proteger, entre comillas, a las personas de las consecuencias de la interacción. En el roce nos vamos afilando, pero en ese roce sacamos chispas, ¿verdad? Es decir, la interacción humana no siempre es fluida, no siempre hay una comunicación perfecta, siempre hay ruido, siempre hay una obstrucción, siempre hay algo que no sale bien. Siempre se nos cae el internet antes de la transmisión y empezamos un poquito más tarde. Pasa en la vida real. No todo es una fantasía, no todo es la comunicación perfecta. Y esas consecuencias de la interacción en profundidad que se dan en lo virtual, es como, por ejemplo, hoy discutí con un amigo y lo bloqueo del WhatsApp o lo silencio, no lo quiero escuchar. Es que mi tía manda muchas cadenas de esas de WhatsApp que pásalo a 10 contactos para que se haga tu milagro. Y me molesta, entonces la silencio y no la escucho más. En la vida real, cuando mi esposa me dice, oye, tienes mucho desorden, yo no la puedo silenciar, no la puedo bloquear. Y precisamente este tiempo de cuarentena nos ha permitido compartir un tiempo y un espacio con nuestras familias, ha permitido también que nos conozcamos un poco más, ha propiciado esos momentos de interacción que quizás antes no teníamos por los afanes diarios, ha permitido que conozcamos nuestros miedos, porque así como lo decíamos hace un momento, las crisis generan miedos y los hemos podido compartir, los hemos podido expresar, también las preocupaciones, y muchos no interactuábamos de pronto con otros miembros que habían en la familia, apenas el saludo y ya nos vimos y chao. Pero sobre todo hemos regresado a la base de la sociedad, que es el hogar, es la familia, y también al cimiento de nosotros mismos, que es la comunicación con el Señor. Como iglesia, sí es un momento prometedor, sí es un momento esperanzador que uno dice, wow, la atención del mundo está puesta en la iglesia del Señor. Se cerraron los templos, pero la iglesia sigue viva y está abierta. Pero la palabra también dice que sin fe, sin obras, la fe es muerta. Entonces, gloria a Dios por toda la palabra que se ha predicado estos días y por toda la palabra que se va a predicar y que seguramente va a ser la obra con la que el Señor, o el propósito con el que el Señor la envió. Va a generar un efecto en las personas. Pero esa palabra tiene que ir acompañada de acciones. Nosotros como cuerpo del Señor también estamos llamados a auxiliar a la viuda, a los huérfanos. Y dice precisamente en el libro de Santiago capítulo 2, si un hermano está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y saciaos, calentaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces podemos dar mucha palabra, y el Señor mismo lo hizo, ¿verdad? Cuando Él notó que las personas estaban cansadas y que tenían hambre, utilizó 2 panes, 5 peces y multiplicó y alimentó a la gente. Entonces sació la necesidad. Nosotros sí, como iglesia, tenemos la responsabilidad de tratar de saciar la necesidad espiritual de las personas, pero también de ser un agente social activo, de mostrar el amor del Señor también a través de las obras. Así es, así es. Excelente, ¿no? Es que bueno, este tema de la comunicación, podemos hacer una vigilia. Sí, pero es fundamental todo esto que nos están los hermanos mencionando, hablando. Nosotros sabemos la enorme repercusión que tiene el mensaje del Evangelio a través de las redes sociales, de cómo puede eso impactar a la vida a la vida de quien lo lee o quien lo escucha. Y el efecto, ¿no?, que eso puede producir. Por ejemplo, nosotros seguimos el trabajo, hermanos, que ustedes realizan. Hemos visto constantemente cómo ustedes tienen un equipo, ahí ustedes participan de manera activa en la redacción o en la corrección de esas vitaminas del día, que son realmente eso, una vitamina para aquella persona que lo lee, y que, bueno, eso está a nivel mundial. Y realmente nosotros no logramos comprender o enterarnos, mejor dicho, a cabalidad, ¿no?, de lo que
produce, por ejemplo, ese mensaje en aquella persona que lo está leyendo, en el receptor, en aquella persona que recibe ese mensaje, pero que puede ser de muchísimo ánimo para una persona en un momento determinado cuando está pasando por un momento difícil y llega esa vitamina del día y le levanta el ánimo. Queríamos saber, y bueno, ya nosotros, me gustaría, no sé si hay alguna pregunta, Sí, hay una pregunta. pero antes de entrar a las preguntas de la audiencia, me gustaría saber si ustedes tienen conocimiento de esa repercusión del trabajo que ustedes realizan por la radio y el trabajo que realizan también en esas redacciones, en esos mensajes, en esas vitaminas que constantemente ustedes están compartiendo y que por lo menos en lo particular puedo aseverar que es una gran bendición en estas latitudes donde nosotros sabemos que ha generado una alegría, una satisfacción y que ha sido de bendición para el lector, por ejemplo, de la vitamina del día. Pero allá, en la geografía donde ustedes se encuentran, allí en Colombia o en alguna otra parte, ¿han recibido ustedes algún reporte en la radio de todas esas personas que están siendo ministradas a través de su trabajo? En sí, hermano Osvaldo, efectivamente, bueno, al poder yo estar en cierto tiempo de programadora en la emisora, pues me he podido dar cuenta también de algunas personas que nos escriben y realmente uno se queda impactado porque uno nunca sabe el Señor cómo lo puede usar a uno o a ciertas personas. Y cuando escribe una persona, yo trato siempre de compartir esos mensajes con el equipo de CIR Radio. Cuando escribe una persona dando su testimonio de lo que Dios hace a través de la emisora o a través de la vitamina, uno se queda sin palabras porque uno dice, bueno, solamente estoy haciendo lo que yo sé hacer o lo que me he dispuesto a hacer. Porque muchos de los que estuvimos ahí, en mi caso, pues yo estudié locución y medios audiovisuales, luego estudié comunicación social, pero también tuve compañeros a los que instruimos y que no sabían nada. Entonces no es necesario, como bien se dice, tener un conocimiento previo en cuanto a lo que es el servicio a Dios, porque finalmente Dios usa a quien Él quiere y como quiere. Y ese es uno de los de los miedos más grandes que tal vez uno tiene que enfrentar. En mi caso fue cuando tuve que dar consejería a través del chat de la emisora. Yo decía, Dios mío, ¿yo qué le voy a decir a esta persona? Y uno empieza como a temblar y siempre, o les he comentado a los muchachos de 2 casos que nos llegaron y de los que recuerdo, y cómo nuestro trabajo no puede terminar simplemente escribiendo una palabra o escribiendo un texto bíblico, sino haciendo un seguimiento. Porque recuerdo muy bien que en diferentes ocasiones tuve que atender mensajes de personas que querían suicidarse o que estaban a punto de divorciarse. Y en esa época de pronto yo no era casada o ya era casada, pero yo decía, a ver, tengo 1 o 2 años 2 o 3 años de casada, ¿qué les voy a decir? Pero es ese momento en el que el Señor empieza a traer la palabra apropiada a cada vida y eso en cuanto a la emisora. Y ha sido bien, yo creo que ha sido una experiencia que a nosotros nos ha dejado sorprendidos de parte de Dios. Y en cuanto a las vitaminas, Dios mío, ha sido impresionante realmente. Nosotros todos los días enviamos la vitamina a 2 grupos de difusión que tenemos de 550 personas, sin contar lo que se distribuye por separado. Yo tengo un grupo separado en mis contactos a los cuales le envío, y mi experiencia fue algo que yo creo que todos hemos pasado. ¿Comparto o no comparto? Porque tenía a mis profesores de la universidad, tenía compañeras del colegio, tenía gente que he conocido externamente a la iglesia. Entonces no es lo mismo compartirle una palabra del evangelio a alguien que es cristiano y que tiene un conocimiento de Dios como yo, a una persona que pertenece a otra religión, que va a otra iglesia
que ni siquiera sé si cree o no cree en Dios, o que tiene creencias diferentes de Dios a la mía, que cree en los ángeles, que cree en los santos. Entonces, ahí tuve yo mi primer obstáculo, porque tenía a esa clase de personas en mis contactos, y cuando estaba haciendo mi lista de difusión, yo decía, ¿los incluyo o no los incluyo? Y finalmente dije, bueno, yo soy cristiana, todo el mundo sabe que yo soy cristiana, pues vamos a compartirlo. Y cuando empecé a recibir las respuestas de las personas, de profesores de la universidad, de compañeros, de hecho, en estos días tuvimos una conversación con mi hermana donde uno de los chicos que trabajó con ella, ya es jefe de economato, era bien terrible y de hecho pertenecía a las barras bravas de uno de los equipos de fútbol acá. Le respondió, Ruti, qué palabra tan linda, respondiéndole a la vitamina del día. Oh, qué bueno. Quedamos como, ¿qué? Este muchacho tatuado, lleno de cosas y sabiendo lo agresivo que él era y el tipo de vida que tenía, está respondiendo a una vitamina, y eso es impresionante. Eso es lo que llegan, una partecita de lo que nos llega todos los días a través de tu vitamina del día. Así que hemos visto el trabajo reflejado, el esfuerzo reflejado, y por supuesto, lo que no nos puede faltar, el respaldo de Dios en cada vitamina. Amén. Amén, así es. Entonces no nos podemos callar, ni tampoco nos podemos inhibir, ni atemorizar. Debemos dar la palabra. Amén. Porque va a surtir un efecto, sin lugar a dudas. Aunque, como dijera la hermana, aunque sean personas que tengan alguna otra religión, qué sé yo, pero el Señor va obrando en cada corazón. Así es. Muy bien, así vamos es. a darle parte entonces ahora Amén. sí a alguna pregunta, ¿verdad? A las preguntas que tenga aquí nuestra hermana Keila en el chat del Facebook Live. La hermana Zenaida Romero pregunta, bueno, vamos a responder brevemente, ¿no? Con esto Sí. para la conclusión del programa, pero que no deja de ser importante porque nuestros televidentes, los que nos están viendo a través de este Facebook Live, Sí. son muy importantes, y que Dios los bendiga a todos. Amén. Amén. Dice la hermana Zenaida Romero, que por cierto es la madre del pastor Osvaldo, mi suegra. Amén. ¿Por qué el mensaje se hace ineficaz durante el proceso comunicacional? Bueno, dos motivos por el cual se puede hacer ineficaz un mensaje durante este proceso. Una, bueno, hay más de 12 en realidad. Una, el emisor no es claro. Dos, el receptor no decodificó bien el mensaje, es decir, no entendió lo que quiso decir el emisor. Otra posibilidad, hay ruidos. Por ejemplo, si acá mismo hubiese una interferencia, un sonido, un retorno, no nos podríamos escuchar muy bien. Exacto. Eso también impide cualquier tipo de ruidos. Por ejemplo, el yo hablar y no mirar a los ojos a la otra persona, el yo querer decir alguna, por ejemplo, una palabra de aliento, pero con fastidio. Es decir, la persona no va a entender bien el mensaje, va a decir, bueno, este me está queriendo decir algo positivo, pero en su cara no refleja lo mismo, no le creo. Otra, puede ser que no se estén utilizando los medios o los canales apropiados. Entonces, volvemos al ejemplo de nuestra hijita. Y hay un ejemplo bien tremendo con ella, porque al principio yo sufría mucho, y a veces sufro, cuando quiero a ella darle alguna instrucción, cuando quiero que ella me obedezca en algo, porque los niños están aprendiendo. Y yo siempre le decía, oye, o de pronto alzaba la voz, necesito tal cosa, por favor, escucha, haz caso. Pero no, para que la comunicación sea efectiva, bueno, hay varias maneras, pero una de las cuales yo recomiendo es que sea en la misma dirección, en la misma altura, por decirlo. Hay otras teorías que sugieren que la aguja hipodérmica, usted está arriba y le inyecta el mensaje al receptor y funciona, pero es más autoritaria. Mientras que una manera social de hacer mejor la comunicación es en paralelo. Entonces, yo opté por agacharme, sentarme un poquito y decirle, nena, necesito que por favor obedezcas en tal cosa.
Ah, bueno, papá, sin gritar, sin alzar la voz, sin de pronto ponerme enojado ni nada, sino estando al nivel de entendimiento de ella. La Así es. altura hacía que hubiese ese ruido, esa interferencia. Al ponerme al nivel de ella, juntos nos entendimos y se ha mejorado mucho la comunicación. Igual, yo no puedo ir a hablarle con palabras sofisticadas a mi hija porque quizás no las entienda. Todavía no es el momento, no las ha aprendido. Así es. O si yo le hablo a un médico en palabras muy coloquiales, quizás tampoco me entienda. Entonces, hay que saber escoger el medio, el canal y procurar evitar que hayan ese tipo de ruidos. Eso creo yo en todo lo que ignoro, en lo poquito que sé, que pueda afectar ese proceso de comunicación. También hay algo bien importante y es la intencionalidad. Eso me hace recordar mucho a cuando las mamás nos decían, cuidadito con el tono, ¿en qué tonito me está hablando? Entonces, muchas veces pretendemos decir algo, pero la intención con la que estamos hablando, como dice Michael, expresa totalmente lo contrario. Y hay algo también muy importante y es el interés que nosotros podamos darle a lo que estamos tratando de comunicar. Si yo le digo, oye, hazme eso ahí, como que sí, como quieras, pues el receptor va a entender que es algo sin importancia. Sin embargo, cuando yo le digo, oye, necesito que me hagas un favor y organices esto, organices lo otro, él va a entender que es algo importante para mí. Entonces, hay un canal efectivo de comunicación. Hay algo que a mí me pasa, obviamente en este momento solo lo puedo hacer con mi familia, y creo que el hermano Osvaldo se dio cuenta de eso cuando vino, y es sentarme a tomar un café. Porque cuando yo me siento a tomar un café, tengo contacto visual, puedo ver los gestos de la persona, no es lo mismo que yo agarrar mi celular y grabar un mensaje. De hecho, en estos mismos canales que nos estamos viendo, digamos que no es algo tan, en lo que me deje sentir tan en confianza como si estuviéramos los cuatro en el mismo lugar. Entonces, a veces nosotros mismos tenemos que propiciar el escenario correcto para transmitir la información correcta. Muchos de los empresarios o líderes o jefes se dieron cuenta que mandar desde arriba no era tan bueno. De decirle, oiga, haga eso y haga lo otro y después esto y después lo otro, no era tan efectivo con sus empleados o con sus subordinados. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? A tomarlos como personas. Nosotros, por supuesto, somos seres sociales y necesitamos la cercanía con los demás. Esto es algo que Dios puso innato en nosotros. Si no hubiera creado un ser humano por aquí, otro por allá y otro por allá, no, nos creó seres sociales en comunidad. Y ese contacto de comunidad es muy necesario para nosotros. Entonces, tal vez no falta la persona que diga, no, es que yo no quiero estar en un lugar lleno de gente, yo no quiero mostrarme, yo no quiero, o yo soy una persona que se intracomunica. Yo me comunico conmigo mismo y punto, con mis pensamientos. Y sí, eso ocurre. Pero entonces, por estar pensando en él mismo, por estarse intracomunicando, está dejando de aprender, está dejando de comunicarse, está dejando de construir no solamente su vida, sino aportar a algo que puede surgir. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos en cuenta esas cositas a la hora de la comunicación, del proceso de comunicación. Es como, no sé si a ustedes les pasaría, pero cuando el hermano Osvaldo fue a pedir la mano de la hermana Keila, yo me imagino el nerviosismo, ¿no? Pero entonces él me imagino que se imaginó primero el escenario, mi futuro suegro se va a sentar aquí, yo me voy a sentar aquí, mi futura esposa se va a sentar acá, mi suegra se va a sentar acá, voy a irme vestido de tal manera, tengo que llevar la sortija, bueno, un montón de cosas, ¿verdad? El perfume. Un montón de cosas. Y eso mismo es lo que uno tiene que hacer.
incluso cuando algo o alguien no le interese. A veces tenemos en nuestra vida situaciones que nos confrontan con personas que no son muy agradables a nosotros, tal vez porque hubo un problema o porque son personas petulantes, y esa clase de personas que nos generan cierto rechazo, cierto nerviosismo, cierto desinterés, pero aún así debemos tener en cuenta un escenario propicio para poder hablar con esa persona y tal vez llegar a un acuerdo. Muy interesante. Bueno, sí, sí. No sé si tenemos otra pregunta. Amén. Hay otras preguntas. Bueno, alguien hizo una pregunta parecida de cómo corregir a un adolescente. Bueno, ya el hermano estaba hablando que tenemos que ponernos al mismo nivel de entendimiento con ellos para que puedan ellos captar el mensaje. Lo mismo que hizo nuestro amado Señor Jesucristo, que se hizo hombre, ¿verdad? Ahí hay algo bien importante. Sí. Hay algo bien importante que la hermana Keila ha mencionado, como nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que la parte fundamental de la comunicación, Dios la hizo con algo especial y esencial de Él, el amor. Yo he tenido mucho tiempo trabajando con adolescentes y son bien complicados, la verdad. De hecho, todos nosotros fuimos bien complicados cuando fuimos adolescentes. Yo recuerdo mi adolescencia y yo digo, ay, Dios mío, qué horror. Pero ahí está el ponernos en los zapatos de ellos, el entender sus intereses, sus problemas, sus preocupaciones, porque a veces pretendemos manejar estas edades y cualquier edad sin entender cuáles son las necesidades que ellos tienen en ese momento. Tal vez muchos dicen la necesidad de un adolescente, ¿cuál es? Jugar, estudiar, hacer nada, omitir sonidos guturales, etcétera, etcétera, pero los adolescentes tienen unas necesidades especiales y yo creo que es una etapa de la vida muy marcada y a la que hay que dársele mucha importancia, porque ahí es donde se define el carácter de la persona, ahí es donde se define sus pensamientos. Ellos están buscando una orientación especial, una orientación de para dónde voy a agarrar yo, y los adolescentes tienen unas etapas bien marcaditas, bien complicadas, porque ellos están buscando una razón de existencia. Así que yo no le puedo exigir a un adolescente, compórtate como un adulto, porque el chico ni siquiera, o la chica ni siquiera sabe si es adulta, si es niña, o si es adulta, si es niño. Entonces hay que saberles entrar a ellos, saber, yo siempre digo, hay que conocer, hay que saber cuáles son sus intereses. Una vez que se conozcan sus intereses, de ahí yo puedo entrar, digámoslo así, en un juego de yo te doy, pero tú también me vas a dar. Yo te respeto, pero tú también me vas a respetar. Yo te voy a escuchar, pero tú también me vas a escuchar. Entonces, es algo que debemos tener bien claro con ellos. Es como negociar con ellos, ¿no? O establecer unas condiciones y así puedan salir los dos ganando. Sí, y hay una ventaja que nosotros tenemos y que estoy viendo aquí que una de nuestras oyentes está compartiendo, y es que eso nos pasa muy frecuente. Se nos olvida que nosotros también lo hicimos. Se nos olvida que también fuimos niños, que también fuimos adolescentes y que todavía somos jóvenes, ¿verdad? Se nos olvida. Eso es verdad, es una gran verdad. Eso lo dijo la hermana Isayana Campo Tafur desde Girona. Que Dios la bendiga, hermana. Amén. Un abrazo muy grande para ella. Amén. Y la última pregunta que vamos a hacer la formuló Emily Ocampo. Dios bendiga a nuestra hermana Emily. Ella dice, ¿qué temas serían los más fundamentales para comunicar en este tiempo como hijos de Dios? Primero, Dios es real. Segundo, a causa de nuestro pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Tercero, el infierno es real. Cuarto, Cristo es el camino, la verdad y la vida eterna. Quinto, Cristo viene pronto. Amén. Oye, excelente esos puntos, esos 5 puntos, con eso podemos nosotros desarrollar el tema de evangelístico, ¿verdad? Qué lindo, decirle la verdad, que hay un cielo, pero también hay un infierno, que hay un Dios lleno de amor, pero que también cosas vienen para este mundo. Por eso, que como dice el hermano, tenemos que ser muy objetivos en nuestro mensaje, muy claros, pero que estén sustentados en el amor. En el amor, amén. Y no podemos callar, no podemos inhibirnos, debemos dar el mensaje, debemos en esto ser
bien apasionados en dar el mensaje de la manera correcta, que realmente podamos convertirnos en buenos comunicadores. Y yo creo que con toda esta enseñanza que hemos recibido de parte de nuestros hermanos Michael y Priscila, Michael Ciprián y Priscila Centeno, esposos, ambos, nosotros que estamos recibiendo, hermana, un caudal, ¿verdad?, de información muy buena, sí, muy importante para ser efectivos en la comunicación y entender que la comunicación es sumamente importante. Y hablamos de la eficiencia y de la eficacia, o sea, ser tan eficiente en el momento de qué recursos utilizar para la comunicación que sea eficiente, pero también los resultados que sean pues notorios y que sean positivos. Y de hecho he aprendido bastante con ustedes porque son expertos en esta área y que Dios los siga usando, que los siga usando para bendición. Amén. Hermanos, estamos muy contentos, agradecidos por ustedes, bueno, dar toda esta información, toda esta clase magistral, todo esto que a nosotros nos sirve tanto. Amén. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos que en otras oportunidades también podamos contar con ustedes para dar estas enseñanzas tan enriquecedoras. Así es, así es. Amén, que así sea, y muchas gracias a ustedes, hermano Osvaldo, hermana Keila, por contar con nosotros, por tenernos en cuenta, y bueno, siempre lo decimos, a la orden. Desde aquí, nuestro cariñoso saludo para el reverendo Enrique Centeno, hermana Rosalba, para la iglesia de 12 de octubre, para toda la familia allí. Reciban todo nuestro amor, todo nuestro cariño y muchísimas gracias, amados hermanos, por esta enseñanza que hoy nos han dado y que nos ha bendecido no solo a nosotros, sino también a la audiencia. Así es. Bueno, yo quiero también agradecerles, pero no quiero dejar un puntito que se me quedó pequeño. Y es cómo el Señor se nos comunica, ¿verdad? Y les había mencionado al principio del programa que en Génesis capítulo 1, versículos 1 al 3, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Acá les voy a explicar rápidamente el modelo de la comunicación. El emisor es Dios. Quiere transmitir un mensaje. ¿Qué es un mensaje? Un pensamiento emitido por palabras. Dios quiere emitir un mensaje. El receptor es el universo o el planeta, que en ese entonces la Tierra, que estaba desordenada y vacía. Los animales, las plantas, los astros, etc. El código que utiliza Dios es la palabra. Y dijo: amén, hágase la luz. El canal para que esto se hiciere fue el Espíritu Santo, que se movía sobre la faz de las aguas. Desde la creación, el Señor se comunica. Dijo Dios, llamó Dios, son algunas de las palabras que encontramos. Y desde antes también, pero pues eso es lo que nos permite saber la palabra. Y hasta el final de la palabra se sigue comunicando. En Apocalipsis 22:20, el Señor Jesucristo finaliza diciendo: ciertamente vengo pronto. Y Juan responde: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y desea que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Qué tremendo. O sea, no podíamos concluir sin esta parte. No podíamos concluir definitivamente. Sí. Muy precioso ese aporte, necesario, fundamental para todos nosotros y para la audiencia. Así es, así es. De verdad que para mí ha sido un placer tenerlos a ustedes en este programa. Y creo que este no va a ser el último, amén, con ustedes, porque seguiremos más adelante. Dios nos dará oportunidad para seguir compartiendo. De verdad que el Señor los siga usando, los siga respaldando con sabiduría, con gracia, en el lugar donde ustedes están allí trabajando, al lado del pastor Enrique Centeno, que también le tengo mucho aprecio, a la esposa, a la hermana Rosalba y a toda la iglesia. Y bueno, el Señor sabe, ¿verdad?, para qué podemos ser útiles dentro de nuestra debilidad, dentro de todo lo que muchas veces le hemos desagradado al Señor, ¿verdad?, en nuestra vida anterior, pero una vez que el Señor nos escoge, ¿verdad?, en su infinita misericordia, qué tan útiles podemos ser en sus manos. Amén. Qué lindo es Dios. Y así Dios es maravilloso, que a cada quien Dios le ha dado talento, le ha dado dones, y a ustedes Dios les ha dado este talento tan hermoso de la comunicación. Amén. Así que sigan adelante, mis hermanos, siendo de bendición en ese lugar, en la iglesia, y cuenten siempre con nuestras oraciones. Amén. Gracias, muchas gracias. Dios la bendiga.
y la guarde. Amén. Abrazos para ustedes. Muchas gracias. Amén. Amén. Dios les guarde. Dios les bendiga. Hasta otra oportunidad. Amén. Amén. Bueno, tremendo, ¿no? El tema con nuestros hermanos Michael. Sí, hemos quedado, Priscila. bueno, muy contentos, felices de poder recibir toda esta información que es valiosísima. Espero que los hermanos hayan hecho sus apuntes, hayan pues, anotado todos estos datos, todas estas informaciones, porque son verdaderamente importantes. Así es, de verdad. La hermana Rosa Hernández escribió algo muy bonito. Dice la hermana Rosa, es una gran bendición que tan jóvenes y preparados intelectualmente, y lo más importante, que eso no los separó de los caminos de Dios, como pasa en muchos jóvenes, que Dios los continúe bendiciendo y usando de una manera y nunca pierdan ese rumbo. Le escribió la hermana Rosa, creyente de aquí de Oviedo, a los hermanos que acabamos de entrevistar desde de Bogotá. Y bueno, hermanos, hay muchísima gente que envió saludos: la hermana Ira de Chirino, Gemilio Campo, la hermana Isayama Campo Tafur, Mayra Rojas, Elizabeth Duarte, Maribel Chávez Ramírez, Rubiela Hernández, creyente de la iglesia, mando saludos. Gloria Martínez, Cristian Alexander Siniti desde Panamá también envió muchos saludos. La pastora Sarí, el pastor Will desde Guatemala, Mayra Rojas, wow, Senaí Romero, contentos, la hermana María Díaz. Emocionados por toda esta interacción, por todas sus palabras, por todo ese ánimo que nos agrada tanto. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, por reportar sintonía, por compartir la transmisión, por estar con nosotros. Deseamos, nuestro anhelo es que todas estas emisiones, todas estas transmisiones, pues sean de gran bendición para ustedes. Es nuestro mayor anhelo, que la palabra del Señor se extienda por doquier, a cualquier rincón del mundo, y podamos dejar esa semilla, porque sabemos perfectamente que germinará. Amén, así es. Perfecto. Germinará, y que habrá una cosecha en todo esto, toda esta labor. Esto no es en vano. Habrá una cosecha. Personas que nos están escuchando, que están necesitadas, que tienen problemas matrimoniales, amén, que necesitan mejorar en el matrimonio, en distintas áreas, que deben ser mejores comunicadores, y por supuesto, lo más importante, la relación de comunicación entre el hombre y Dios. Esa cercanía y esa armonía que debe existir, ese tiempo de oración, esa comunicación tan importante y valiosa que no puede faltar. Así es. Muy bien, este es un tiempo que nosotros estaremos compartiendo. En otras oportunidades estaremos hablando de distintos temas que son interesantes. Ya les estaremos informando, estaremos haciendo los anuncios del próximo programa de Necesitamos Hablar. Así que no se lo pierdan, estén atentos, porque va a estar muy bueno con la ayuda del Señor. Así es. Bien, por nuestra parte, amados hermanos, nos despedimos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Dios les bendiga. Dios les bendiga, queridos hermanos.